Hola a todos y bienvenidos a la presentación de mi novela De otro mundo, una historia de Hola a superdotados. todos y bienvenidos a la Momento que se me presentación superpone. de mi novela De otro mundo, una historia de Hola a superdotados. todos. Ya, Y bienvenidos a la cosas presentación del de directo. mi novela De otro mundo, Sigo. una historia de superdotados. Me está retumbando Cosas esto. del directo. Sí, Sigo. ¿no? Sí, Sí. suena de otro mundo, quedó muy bien, oye. Sí, queda de otro mundo. Quedó muy bien. A ver. Suena de otro mundo, quedó Sí, muy bien. tienes que quitarte el micrófono, Quedó muy bien. Sí, muy bien. Suena de otro mundo, quedó Sí, muy bien. tienes que quitarte el micrófono, quedó. No sé por qué esto hace eco, si alguien lo sabe. Suena de otro mundo, quedó Sí, muy bien. tienes que quitarte el micrófono, quedó. Suena de otro mundo. Sí, tienes que quitarte el micrófono, quedó. Bien. Suena de otro mundo. Sí, Bueno, sigue oyéndose, no sé por qué hace tantos ecos. Bueno, voy a cerrar bien. ahora mismo la conexión. Sigue oyéndose, no sé por qué hace tantos ecos. Bueno, voy a cerrar. Ya, creo que ya está arreglado. Disculpad, estos son los problemas del directo y ya continuamos. Como os decía, pues bienvenidos a esta presentación. Supongo que hay personas que ahora se van incorporando y la idea es hablar de esta novela, De otro mundo, una historia de superdotados, y de varias de las ideas que cobran vida dentro de él, las crisis existenciales, la superdotación, la teoría de la desintegración positiva, el sentido de la vida o la búsqueda de la verdad, entre otros temas que he abordado en esta novela. Veremos que el libro empieza con Esmeralda Quinn, una catedrática narcisista que se aprovecha del talento de los más inteligentes, dado que ella no lo tiene. En el comienzo del libro, ella recibe un mensaje en el que se le comunica que se le ofrece un premio de 1.000.000 de euros por parte de la Fundación de Amigos de la Sabiduría. Ella lo borra irritada, pensando que es spam. ¿Y qué pasará después con el premio? Lo veréis si leéis la novela. Pero la principal protagonista de esta historia es Aurora, una joven psiquiatra que es superdotada y es becaria de la catedrática narcisista, que se aprovecha de su talento. A lo largo del libro iremos conociéndola y comprendiendo qué ha implicado la superdotación en su vida. Veremos cómo se enfrenta a una fuerte crisis existencial que vuelve una y otra vez, a la que busca salidas. Esto es el cuadro de inicio, un poco para que os ubiquéis. Y con Eliana Ceballos, que tenemos aquí, muchas gracias Eliana por estar con nosotros. Con Eliana vamos a dialogar, ella va a hacerme una serie de preguntas sobre la novela, que seguro que son muy interesantes, además de amiga, es escritora y psicóloga y logoterapeuta. La logoterapia es una terapia para trabajar el sentido de la vida y conoce mucho sobre lo que son las crisis existenciales y cuestiones relacionadas. Así que muchas gracias, Eliana, por estar con nosotros y espero que ya por fin podamos estar sin ecos. Ya está resuelto. Tenía otras pestañas abiertas que tenían que estar cerradas. Claro. Bueno, primero gracias, Maribel. Bueno, yo estoy tremendamente inquieta y absolutamente fascinada con que hayas pasado de lo académico, de los papers, de los textos académicos a la novela. Yo tengo que primero presentarte porque creo que es bueno que sepan que, a pesar de que seguramente mucha gente lo sabe, que eres psiquiatra y que además eres terapeuta. Y como terapeuta también especializada en logoterapia y análisis existencial, que trabajas más de 20 años en temas clínicos, que ya tienes un bagaje alto eh, y que has escrito 2 libros que voy a leer porque después puedo decirlos más. Más allá del narcisismo espiritual, que les recomiendo a todos porque es uno de esos libros que uno tiene que leer, y Liberémonos del narcisismo que sacaste recientemente, ¿no? Y ahí, ya en los 2 libros, fíjate que ya se revela un poquito la escritora desde la narrativa. Es decir, ya cuando uno lee tus libros, si bien son bien profesionales, bien, digamos que del ámbito académico, pues ya se ve la vena literaria. Pero sí que me gustaría empezar por ahí, ¿no? Preguntarte cómo fue ese paso, porque claro, estás acostumbrada a los ámbitos académicos
las investigaciones en donde hay que ser rigurosa, donde hay que manejar aplicaciones de APA, bueno, ya sabemos todos lo que eso significa. Y das este salto a la narrativa, eso sí que me ha llamado mucho la atención y quisiera eso como primera pregunta, ¿no? Sí me gustaría y que nos ayudes a entender cómo fue ese paso, qué te motivó, qué te llevó, qué pasó en ti para que hagas ese paso. Bueno, voy a intentar abreviarlo porque eso tiene toda una historia detrás. Para mí el paso es más bien al revés. Desde que era niña escribía historias y de hecho tengo la experiencia de una primera remuneración por una historia a los 7 años porque gané el segundo premio de mi colegio de narrativa, de una narración, una redacción. Y a mí eso me produjo una sorpresa porque nos invitaron de repente a escribir un relato sobre el circo, yo escribí cualquier cosa y de repente tenía un premio. Y fue, o sea, a mí ya me gustaba, empecé a escribir, es que tengo un primer cuento empezado con 6 años, que decidí terminar, poner el final con 15 años. Entonces, la inquietud por crear historias siempre ha estado ahí. Constantemente se me ocurren historias. Tengo cuentos, novelas empezadas que no acabo de terminar porque era como un hobby que no me tomaba del todo en serio. Pero precisamente por la coherencia que implica la búsqueda de sentido en la vida, yo me daba cuenta de que me faltaba esa parte, al menos por expresarla, manifestarla y darle tiempo a ello, ¿no? Y entonces hace unos meses empecé en cuanto a decir, bueno, voy a darle tiempo a esta faceta que siempre está ahí, que no acabo de plasmar del todo, aunque hay montones de cosas escritas. En mi adolescencia escribía montones de cartas a todo el mundo, interminables, o sea, estaba como esa inquietud por generar ideas de historias, ¿no? Y hace unos meses empecé y es que salía solo, salía de una manera Ujú. fluida que yo es como si escribiera el dictado. Tú como escritora quizás tienes esta experiencia, pero de repente pasaba una hora y había escrito 8 páginas que evidentemente había que pulir, pero surgía con mucha rapidez, mucha, historia. Yo ya había experimentado en otros momentos que cuando empezaba a escribir, los personajes cobraban como vida y yo solo iba contando lo que surgía, ¿no? Entonces, un poco fui dejando esa especie de libertad creativa que estaba en el fondo, pero que no le había dado un tiempo tan seguido ni tan intensivo, como un experimento, o sea, entrar a un experimento a ver qué surgía, pero también con la intención de comunicar algo, porque soy consciente de que la literatura posibilita mayor libertad que un paper. Si quiero hablar del sentido de la vida en general o la crisis de sentido, en concreto en personas superdotadas, si quiero hablar de cómo los narcisistas abusan de quienes tienen talento y a veces les manipulan desde que son muy jóvenes porque no tienen todavía un criterio muy desarrollado, o si quiero hablar de cómo una persona que ve su vida desorientada hacia dónde puede tirar, en qué apoyarse, pues pensé que la literatura era un medio no solo de expresarme desde ese lugar, sino de comunicar aspectos de la vida que quizás puedan ser de ayuda. Entonces, la novela en sí misma pone de manifiesto un viaje interior a través de una crisis que se va haciendo constructiva, pero a la vez es dolorosa, ¿no? Y que es intensa precisamente por las características de la protagonista, al ser superdotada, lo vive todo con más intensidad, profundidad, inquietud. Es, digamos, una especie de amplificación de lo que puede vivir cualquier persona y como un proceso más rápido que acelera la narrativa. Y he pensado que también podía ser interesante para los lectores, sean o no superdotados, conocer un proceso de ese tipo que también yo he ido desvelando con mis pacientes superdotados, que cada vez me han llegado más a lo largo de los últimos años, porque en ellos la inquietud existencial es más profunda. Y entonces tengo la sensación de que cada vez son más conscientes de que existen terapias para ayudar en estas dificultades con el sentido, ¿no? Entonces ahí se fue también abriendo la puerta a investigar cada vez más y a integrar ese tipo de vivencias en un relato sin desvelar ni la identidad de nadie, ni vivencias específicas de nadie, ¿no? Entonces, bueno, más o menos creo que te he respondido por no extenderme Ok, mucho más. ya, pues es bien interesante porque la psiquiatra nos está confesando que tiene alma de escritora antes que de psiquiatra, ¿no? Eso Y es. claro, el alma de escritora también tiene mucho con la necesidad de comunicarte con otros, ¿no? De conocer también, porque el personaje te permite
poner rasgos, conocer el personaje, caminar con el personaje, como tú has dicho, ¿no? Como que se va solo y tú vas escribiendo 10. Claro, eso es la pasión del escritor, ¿no? Y cuéntame, cuando ibas escribiendo esto, cuando los personajes iban tomando su camino, ¿te dabas cuenta que tu experiencia clínica estaba ahí como poniendo lo suyo? Es decir, ¿sientes que te ha aportado estos más de 20 años escuchando a personas en temas de sufrimiento, de búsqueda de sentido? ¿O dices, no, de alguna manera sí logré diferenciar entre mi papel de escritora en la ficción y tu trabajo clínico? No, está todo unido. En parte, mis propios pacientes me han motivado a ampliar una información que les pueda resultar de ayuda a través de una historia que se digiere mejor que un libro técnico. O sea, es una mezcla entre mi Mm, propia experiencia y también mi inquietud por reflejar temas del mundo actual y ponerlos delante, como la corrupción en las instituciones, por ejemplo. En la universidad se habla ujú, poco y es uno de los temas que pongo de manifiesto. Entonces, eso es un tema del que yo he sido testigo en directo, ujú, pero de ciertos sufrimientos existenciales, lógicamente he bebido, y también he tenido una indagación existencial desde la infancia y desde la adolescencia. También en la adolescencia, 14 y 15 años, viví una crisis de sentido que me llevó a buscar el sentido y a ir encontrando el sentido. Entonces, en parte por esa ujú, experiencia y por experiencias que otros me han narrado, he ujú, podido, tejer, creo, con más profundidad y más consciencia lo que quiero transmitir, porque en parte también es una ujú, respuesta que quiero dar a quienes sufren hasta donde pueda llegar. Evidentemente, no pretendo abarcar absolutamente todo, pero doy pinceladas y luego hay diálogos, como diálogos clínicos. Por ejemplo, hay una en la novela hay ujú, una sesión de Aurora, esta psiquiatra protagonista, con su psicólogo, que no acaba de entender qué es lo que le pasa, y hago una caricatura de lo que sería una ujú, terapia cognitivo-conductual mal llevada. Obviamente se podría llevar bien, ¿no? En paralelo, con 2 diálogos, uno con una mujer que es sabia, digamos que es como la ujú, persona que quizás cualquiera querríamos llegar a ser, que ha sido una profesora suya, y entonces ahí hay un diálogo, casi un diálogo socrático, ujú, o con otro amigo suyo, también terapeuta, que también la entiende. O sea, hay 2 personas que la entienden, uno que no la entiende. Entonces, esos diálogos, pues, en parte ujú, están inspirados por lo que sé de la experiencia clínica. Entonces, yo creo que la narración se ha enriquecido ujú, por esa experiencia y por captar qué ujú, puede necesitar un lector, mm, ujú, leer, eh, con respecto a este tipo de problemáticas, también un poco inspirándome en Irving Yalom, que hace novelas con diálogos clínicos ujú, en otra ujú, línea, porque yo no tengo exactamente su perspectiva. Él es como más nihilista y, bueno, y constructivista. Yo no veo, por ejemplo, ujú, Yalom dice que en general la vida no tiene sentido, pero hay que inventárselo. Yo creo que se puede descubrir a través de una indagación profunda, diferentes formas, ¿no? Entonces, claro, ujú, mi experiencia clínica es también parte de lo que me mueve a, como digo, a comunicar, ¿no? A querer transmitir ujú. aspectos que creo que pueden ser de ayuda para alguien, al menos para reflexionar sobre estas cuestiones. Fíjate que ahí dices algo que creo que a todos los lectores nos resulta muy, muy, muy motivante para coger un libro, ¿no? Y es que el libro no se convierte en un entretenimiento para perderme de la vida objetiva, real y cotidiana, sino que se convierte en una provocación de pensamiento, de reflexión, ¿no? Con base en historias que, claro, con tu experiencia clínica están aterrizadas en la vida real, es decir, no es una ficción, ni tampoco una exageración, ni una minimización, es lo que es, ¿no? Sí, aunque a veces Eso hago es muy parodias, o diferente. sea, del mundo universitario o de la Ya, catedral. O sea, hay ya. momentos de parodia, de Mm, exageración, ujú. pero en los diálogos ya hay profundidad. O sea, se va alternando una cierta ironía Mm, con los temas mm, así, ujú, no sé, peliagudos, de ujú. denunciar ciertas situaciones con pararse y reflexionar sobre lo que realmente importa, ¿no? Guau, okey, okey. Sí, sí, eso es muy potente, ¿no? Que el diálogo no solo te le sumerja al lector en el personaje y que se sienta identificado con él. Y ahí me surge la pregunta, aunque ya lo dijiste, pero sí me gustaría que nos aclares a todos, porque es un libro escrito
en 2 aristas que tú conoces muy bien, la superdotación y el narcisismo, ¿no? Que tú has indagado mucho sobre esto, ¿no? Pero ¿tú crees que, cualquier persona que no sea superdotada podría ser Aurora? ¿Cualquier persona que no sea narcisista podría ser la catedrática que por poder roba el talento de otras personas? ¿O tú dirías, esa caracterización es importante? Es importante esa caracterización. Ajá. En el caso de Esmeralda, muestra un perfil narcisista muy definido, sobre todo con fines didácticos. En la realidad puede ser algo más Ujú, sutil, y es una narcisista espiritual que más o menos montado un montaje sectario con sus talleres de meditación y otra serie de cuestiones. Entonces, ujú. hago un personaje un poco arquetípico de una mala, ¿no? Una Mm, mala ya, ya, el de este narcisista. mundo, y Aurora vive las crisis Ujú, existenciales a modo de una persona superdotada, aunque haya elementos en común con personas no superdotadas, pero hay elementos específicos en relación al contexto de lo que va sufriendo y en función de cómo funciona su dinámica psíquica, porque superdotado no solo es que es más inteligente, sino que su mente funciona de manera distinta en muchos ámbitos. Puede ser más intenso, más sensible, más reactivo, más profundo, más inquieto, relaciona más cosas que entre sí otros igual no le ven relación. ¿A alguien más le puede pasar así? Por supuesto que sí. O sea, es una historia, vamos ujú, a decir, es un patrón universal, pero adaptado a este personaje que vive esa mm, superdotación y precisamente, voy a mm, dar un ejemplo, en el caso de las mujeres superdotadas se tiende más a enmascarar la capacidad por el rechazo social ujú, y se tiende más mm, a adaptarse, a encajar ujú, porque ujú, por la cultura en la que vivimos, donde no está bien visto que una mujer sea demasiado inteligente, se las tiende a censurar, se les hace más bullying, se premia menos. Entonces, hay un tipo de mujer superdotada que se ujú, esconde, o bien, incluso aunque triunfe, en este caso es una superdotada, vamos a decir, adaptada, que le va ujú, bien, que tiene una ujú. beca, que ha Mm. conseguido Ah, académicamente terrible. cosas en su vida, pero a su vez hay un vacío. Entonces, su lado Ujú. intelectual es Mm. muy potente y esto le Ya. lleva a un tipo de vida, pero también se ha sobreadaptado porque a veces también se peca, más en las mujeres, de una hiperempatía y una Ujú. sobreadaptación y un enmascaramiento que se hace tan bien que la persona se adapta, Mm. pero no escucha lo que realmente quiere. Y esto es más frecuente en Ujú. mujeres superdotadas que en hombres, ¿no? ¿Así? Eso has visto tú clínicamente. Ah, mira, es interesante, o sea que los que no somos especialistas en superdotación o en narcisismo, además de vamos a tener una caracterización y vamos a acercarnos a ese mundo, por lo que te entiendo. Y ahí me surge también la pregunta de, es porque claro, escuchamos más de altas capacidades, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre una persona de alta capacidad y una persona superdotada? Porque creo que es diferente por lo que alguna vez me dijiste. Sí, Cuéntanos así para ponernos en el... sí, voy a explicarlo de una manera sencilla para no complicar la vida de los oyentes. La superdotación intelectual es un tipo de alta capacidad. Y Mm, dentro de alta capacidad, eh, hay otras variantes, pero empiezo por la superdotación, que, por ejemplo, cuando se hace un superdotado en test de inteligencia, tiene percentiles muy elevados en todas las áreas. Y, ujú, en general, hablo de un criterio simple, además, está el criterio del cociente intelectual por encima de 130, que no es estricto, es una ujú, aproximación, pero nos da pistas, donde esa persona tiene esa puntuación porque ha puntuado alto en varias áreas del test. ¿Qué significa esto en la vida? Que tiene ujú, potencial para varios ámbitos. O sea, ujú, no ujú, solamente es que se le dan bien las matemáticas o la música o el deporte, que eso sería otra persona de alta capacidad, que puede tener uno o 2 talentos. Por ejemplo, podemos pensar en un Mozart, no conozco bien todas sus características, pero era un genio para la música. En otros aspectos ujú, podría no ser tan inteligente, pero un superdotado, eh, tiene más posibilidades, por ejemplo, de ser mm, polímata. Polímata es que varios mm, posibles ujú, caminos, ujú, por ejemplo, de sentido, ujú, y esto puede mm, ser un conflicto cuando se elige la carrera, porque a superdotado se le da bien el arte, la música, las matemáticas y la ciencia y el lenguaje, o igual son mm, 5 cosas, no es que se le dé bien todo, pero digamos, es una persona
que tiene un amplio espectro, también por eso puede hacer más relaciones entre disciplinas diferentes o más integradores, frente a una persona que igual solo se le da bien, pues un ámbito. Puede ser alguien muy bien muy un buen matemático y no necesariamente ser superdotado, o pueden alguien dársele bien varias cosas, pero no llegar a un nivel muy alto. O sea, el superdotado llega a un nivel alto en varias áreas. Y también muchos, nivel alto intelectual, porque hay altas capacidades, yo que sé, deportivas, artísticas, otra serie de cosas. A su vez, también se relaciona con que para llegar a tener un diagnóstico de superdotación, tiene que haber una elevada creatividad y una capacidad también elevada de motivarse por tareas que le interesan. O sea, son personas que tienden a ser autodidactas y que cuando conectan con algo pueden ser muy eficaces, pero cuando no conectan puede llevar al fracaso escolar, por ejemplo, por tener un profesor que no les gusta su método de enseñanza. Entonces, hay varias variables de personalidad, no solamente intelectuales, pero lo intelectual es un mínimo que sea elevado en varias áreas, ¿no? Frente alta capacidad no tan elevado, pues, un cociente intelectual más bajo y a lo mejor en una, 2 áreas, pero no en todo alto, ¿no? Y Ah, a su mira. vez, cada vez más se ve esto que comento de más, más capacidad de integrar conocimientos, de ser autodidacta, de ser independientes, de tender a unas percepciones más sutiles frente a muchas cosas que otros no perciben, a más reactividad del sistema nervioso, más pensamiento ramificado. O sea, le lanzas un estímulo y empieza a asociar de un lado a otro, más rapidez de pensamiento y más eficiencia neuronal. Un cerebro superdotado se activa menos haciendo lo mismo que los que no son superdotados, porque gastan menos energía para hacer lo mismo. Entonces, está el mito de que el superdotado usa más cerebro, no usa más cerebro, usa menos para hacer lo mismo, tiene más área de corteza cerebral, pero menos grosor de corteza cerebral, por ejemplo. O sea, no quiero entrar en mucho detalle para no aburrir, Ok, pero voy ok. a la idea de que son cerebros que van más rápido, de manera más eficiente y tienen como una fibra de alta velocidad, que es la sustancia blanca, que genera más interconexiones. Entonces, todo esto genera una manera de estar en el mundo que es distinta. En cierta medida puede darse algún rasgo en otras personas, pero en este tipo de personas es fascinante ver cómo tú lanzas una idea y empiezan a asociar unas cosas con otras, siempre y cuando no estén bloqueados, pero cuando se bloquean también pueden bloquearse mucho mejor, porque son más capaces de todo, incluso de lo malo. Ujú, ujú. Claro, claro. Fíjate ahí como todo lo valioso puede terminar siendo también peligroso, ¿no? Es decir, ahora en tu personaje, me imagino que fuiste explorando esto, ¿no? Su superdotación como eso que nos has contado ahora. Es decir, esa, esa pregunta tras pregunta tras pregunta, ese hilo, eso que se llama interconexión cerebral, pero que en el fondo es una dinámica mental, una pregunta ahí con respuestas. Eso ¿cómo lo pudiste colocar en los diálogos, por ejemplo? Porque ¿lo pudiste hacer o lo centraste en comportamiento, en actitud, en diálogo o en su propia interpelación existencial? ¿Dónde lo pusiste el foco? Está mezclado, o sea, según el Ah, momento, vemos más el foco en unas cosas que en otras. Su manera de hacer preguntas o incluso de poner pegas, incluso de boicotear los intentos de ayuda, o sea, cómo le saca punta a las cosas, ¿no? O cómo ella tiene un diálogo interno consigo misma, o cómo empieza a sentir contradicciones. No voy a todos los rasgos, porque no es un tratado, ¿no?, de psicología, ujú, pero en las cosas que ella hace se ve que se juntan varias características humanas con más intensidad. Igual una persona no superdotada se identifica en una, 2 cosas, o gente no superdotada puede decir: "Pues a mí esto también me pasa a veces", pero la diferencia suele ser la intensidad, la rapidez, la cantidad de ramificaciones y el no poder dejar de lado a veces una preocupación. Hay más tendencia obsesiva, porque es como el perro que muerde un hueso y no lo quiere soltar, pero también gracias a esto se resuelven más elementos, ¿no? A que se resuelven, o bien si se enreda, también puede enredarse de una manera mucho más intensa. Entonces, intento también hablar de estos perfiles, o sea, de este tipo de perfiles, porque veremos la superdotada que se llama Sofía, también los nombres tienen un significado simbólico que puede buscar el lector. Entonces, no voy a hacer spoiler, pero los nombres tienen un sí, significado. sí, Aurora ya podemos entender qué sí, puede sí. significar,
Pero Sofía, que es la sabia, está una persona como súper inteligente, pero ya equilibrada. Y mm, veremos también un tipo de superdotado que no se ha adaptado al sistema educativo y que vive como en paralelo. He puesto diferentes perfiles, no mm, todos, pero también son la red de comprensión de ella. No solo son superdotados la red, pero a veces ocurre que la persona superdotada tiene problemas para mm, hacerse entender, no es ujú, capaz ujú, de encajar en la supuesta normalidad, no porque no pueda tener ujú, empatía, por supuesto que sí, pero muchos adolescentes superdotados, por ejemplo, se quejan de que lo que les interesa a ellos no les interesa a sus amistades. O ujú, bien que a ujú, veces ven que el nivel de compromiso y de implicación en la amistad no es igual en sus supuestas amigas, entonces sufren. Entonces, ujú, veremos rasgos humanos intensificados y también me interesa ujú, especialmente que se entienda a estas personas, porque puede irles muy bien cuando se han adaptado y han entendido bien los mecanismos del mundo, pero puede haber mucho sufrimiento cuando no han encontrado su lugar, su red o no se entienden a sí mismos, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que entender estas personas en cuanto a un ujú, perfil intenso puede ayudar también a quienes no lo sean a compararse de algún modo, no por decir soy o no superdotado, que es que eso da igual, o sea, tener superdotación ujú, es como tener una herramienta más, un coche más potente, por eso digo tener, no ser, porque a veces usamos el término ser superdotado y puede tener implicaciones, incluso a veces un poco narcisistas, ¿no? Pero es decir, tener esa herramienta como más intensa sin pensar que eres eso, pues cuando una persona se da cuenta de cómo funciona esa herramienta y que implica otras necesidades, puede ayudar a entenderse mejor, pero otros también pueden entender mejor estos perfiles, porque también se habla mucho de alta capacidad, y yo intencionadamente también lo diferencio, porque se está haciendo como un entorno tan amplio de alta capacidad que una vez más los superdotados quedan como marginados, o mejor no seas tan listo que vas a complejar al de al lado, incluso en grupos de superdotados, el más superdotado vuelve a vivir lo mismo de no tengo que dejar hacer sentirse mal al que es menos intenso, menos listo, y se reproducen las dinámicas que igual han vivido quienes han sufrido bullying. No todos, tienen bullying, por supuesto que no, pero, cuando se ha sufrido ese bullying, pues, puede haber más ujú. dificultades luego para integrarse. Veo una pregunta que ha puesto María en el chat que dice: ¿puede haber una mejor interconexión entre ambos hemisferios cerebrales? Sí, es uno de los rasgos. O sea, hay varios rasgos neurobiológicos y ese también es una mayor interconexión entre toda la sustancia blanca y eso hace que sean personas más holísticas, más integradoras, ¿no? Digo, en respuesta a esta Mm, pregunta. ujú. Mira, porque la superdotación, claro, desde el punto de vista que tú planteas y que es evidentemente así, pues también implica la posibilidad de que te líes un poco con preguntas existenciales que no tienen respuesta, porque no toda la existencia tiene una respuesta cognitiva, ¿no? A veces se requiere una inteligencia de otro estilo, más allá que la cognitiva, lo intelectual. Y, y me imagino, por lo que he entendido, que Aurora vive esta falta de sentido, estas preguntas existenciales. ¿Cómo abordas el tema del sentido de una persona superdotada? A ver, vuelvo a las características de la persona superdotada, que no solo son intelectuales, puede haber Ujú, más componentes de la personalidad, incluso más o sea, una intensidad emocional más grande, y algún tipo de superdotado puede ser muy intuitivo, pero la educación les lleva a valorar lo cognitivo y a veces ese es el sesgo, o sea, creer que con lo cognitivo ujú, y con su inteligencia pueden descifrar el sentido de la vida como un problema matemático, porque eso es lo que más se les ha reforzado, pero los superdotados, incluso a más nivel de superdotación, lo que se llaman superdotados profundos, que tienen una sensibilidad muy sutil, una intuición muy profunda, pueden ser más intuitivos que cognitivos, pero ¿qué se refuerza? Nos refuerza a todos en el colegio, a todo ser humano, a todo hijo de vecino, esa habilidad cognitiva. Y a veces, aunque la persona tenga otros potenciales, incluso creativos, artísticos, intuitivos, emocionales, algunos son muy empáticos, otros pueden ser psicópatas, o sea, no necesariamente son todos con elementos positivos, ¿no? Pero cuando se integran varios aspectos, vamos a decir, constructivos, no solo es lo cognitivo, lo que pasa es que
como se les ha sobrevalorado esa parte y ahí están más cómodos, pueden ignorar otras dimensiones de esa alta sensibilidad, perceptibilidad y demás. Y por eso a mí me gusta más el término inglés gifted, o sea, Ujú, persona ujú, que viene con unos dones donde la inteligencia a veces solo es la punta del iceberg en conjunto de otras facultades, pero, como digo, si nos quedamos solo con lo cognitivo, los que son más, racionales pueden enredarse mucho en razonamientos vacíos y hasta en un cierto nihilismo, porque de manera lógica y racional no descifran todo el sentido. Y como tú bien sabes, el sentido no solo es algo cognitivo, lo cognitivo te puede ayudar, o sea, no es que hay que descerebrarse para ujú, percibir lo que es la realidad, ¿no? Pero es una herramienta esa parte intelectual y en algún momento hay que dar un salto a percibir, a mirar más allá de uno mismo, a conectar con lo que sucede y teniendo el intelecto como un ayudante de cámara, no como el protagonista, ¿no? ujú. Claro, no, fíjate que has dicho algo real y quizá tu novela nos permita captar eso, porque no necesariamente lo que consideramos que es exitoso desde el punto de vista cognitivo suele ser meramente eso, porque en cambio la otra, y me parece muy, muy interesante que hayas puesto estos dos perfiles, ¿no? El superdotado y el narcisista, porque la misma palabra, ¿no? Superdotado, que dice superdotación, es decir, más allá de lo mejor, en términos comparativos sería, como tú has dicho, cierto matiz de narcisismo también puede haber ahí, ¿no? Pero nos colocas dos personajes en donde me imagino que haces esta distinción clara, ¿no? Porque claro, un superdotado evidentemente si tiene la capacidad, por ejemplo, persuasiva o si adquiere una habilidad muy alta, pues claro que puede terminar claramente en un narcisismo, ¿no? Claro, se puede pasar al lado oscuro, Ujú, también claro. lo menciono en la novela, aunque aquí, vamos, diferencio con Ujú, fines didácticos, o sea, claro. la catedrática narcisista no superdotada, como no tiene talento, se aprovecha del talento de otros, pero puede haber superdotados que perfectamente hagan lo mismo. O sea, que también Mm, digo, no he querido, ujú, se ha querido hacer ujú, personajes como un poquito que tienen sus contradicciones también, o sea, no es un ser de luz y un ujú, demonio, o sea, no es tan sencillo. Y ujú, ahora veremos algún personaje que mezcla aspectos de narcisismo con aspectos, vamos a decir, como más solidarios, humanos, por no hacer, pues, meras caricaturas, ¿no? Pero, o sea, aunque un superdotado, o sea, es que la palabra en sí suena mal, pero digo, pero la separo de la alta ujú, capacidad, porque es que es diferente. ujú, Por eso ujú, digo, tener superdotación frente a ser superdotado, si una persona tiene un componente narcisista, puede agarrarse a esta etiqueta, soy superdotado, y ujú, entonces lo estamos viendo a veces en redes sociales, ujú, el exhibicionismo de la alta capacidad, la superdotación, como la propia identidad, y no se dan cuenta de que han caído en ujú, un modo narcisista de funcionar que al final baja tu capacidad y tu inteligencia, pero es una mm, variable diferente a la de la inteligencia. O sea, narcisismo, superdotación pueden ir juntas o ujú, no. Entonces, la ujú. inteligencia es una herramienta, la podemos usar para el bien o para el mal. Entonces, esto es Ujú, algo similar, ¿no? ujú. Claro, claro. Sí, sí, es muy interesante. Yo creo que esa manera digamos que de combinar el diálogo entre estas dos, además estos dos personajes de los cuales tú sabes tanto, porque eso me parece que es lo más potente seguramente de tu novela, ¿no? Que lo caracterizas porque tienes experiencia clínica con estas dos realidades, ¿no? Y cuéntame, con el tema de la catedrática narcisista, porque claro, ahí estás topando un tema del que nadie habla, pero que todos los que hemos estado en el ámbito de lo académico lo conocemos, ¿no? Esta especie de corrupción intelectual o corrupción de lo que sería el verdadero científico, ¿no? Porque el verdadero científico está apasionado, entregado a buscar la verdad y por ahí alguien se vale de ese apasionamiento y termina mercantilizando incluso, ¿no? La pasión del científico, ¿no? Me parece tan interesante que lo hayas abordado. ¿Cómo lo ves?
en la novela cómo se ve, pero cómo lo ves tú también. ¿Cómo veo el tema de la corrupción en la Ujú, universidad? ujú. A Eso que ver, has colocado en la novela, ¿no? sí, sí. He querido precisamente aplicar lo que tú dices, hablar de lo que no se habla. Ujú, Yo he sido becaria durante 3 años en una universidad, al final de mi carrera, y luego 2 años más. He trabajado en varias universidades y si bien hay gente maravillosa, por supuesto, y personas entregadas y apasionadas con la docencia, la investigación, he encontrado dinámicas de corrupción y de abuso de los más talentosos que son una barbaridad, disfrazadas de tu gran oportunidad como becaria o tú que eres tan lista, haz esto, que te lo recompensará alguien algún día, o yo he vivido la situación de proponer una investigación, desarrollarla, pasar los cuestionarios, hacer el diseño, escribir el artículo, y no voy a decir todo el rollo, pero hacer 99%, me han corregido 3 profesores, 2 comas, 4 palabras, y yo la última firmante, siendo becaria. Y es un ejemplo gráfico de otros muchos que he visto, ¿no? Y a mí eso, vamos, yo obviamente yo me he rebelado frente a eso, pero mi rebelión solo me sirvió para estar la tercera y me hacía un favor. Y bueno, perdón, frente a eso hay toda una historia, ¿no? Es un ejemplo entre ujú, miles. O sea, podría escribir otra novela ujú, solo con las dinámicas de corrupción de las que he sido testigo y de abuso hacia becarios, igual que en los ámbitos clínicos hay abusos hacia becarios y residentes, también en ámbito médico, no siempre, como digo, no estoy generalizando, ujú, pero ¿por qué no se habla de esto, no? Porque se viven injusticias, ¿no? Se viven situaciones donde profesores directamente utilizan trabajos académicos de los alumnos, los publican con su nombre y no le cuentan nada al alumno que lo ha escrito. Y una vez lo pillé, lo denuncié y lo tuvieron que cambiar, pero no quitaron sus nombres. No, es que ese artículo es muy bueno. ¿Y por qué no está el trabajo del alumno? Dio la casualidad de que yo lo había corregido y les había contado siendo becaria qué maravilla de trabajo, pues lo publicaron con sus nombres, no con el del alumno, ¿no? Y ejemplos que pongo ahí un poquito ujú, simplificados, los he visto, o sea, ese es el espejo, o sea, ahí sí hago un poco del espejo, aunque simplifique, pues la novela hablo de una granja de becarios, que son un grupo de ujú, superdotados en un sótano que los tienen ahí como ratoncillos generando papers ujú, y hago una caricatura, pero ujú, es que un poco es así, ¿no? ujú, Entonces, hay mm, temas que son un poco de hacer ujú, explícito, como dice Stendhal, que una novela es ujú, como un gran espejo que refleja lo que hay en ujú, el camino, ¿no? Y tanto el cielo ujú, como el barro, que no recuerdo la frase ujú, exacta, ujú, pero es como hablar de algo ujú. indirectamente, creo que se hace a veces en las novelas Ajá. para hacer pensar, ¿no? Que por qué, pues nadie habla de esas injusticias de personas muy mal pagadas, que son las que llevan muchas veces el peso de los papers y del trabajo académico de otros que tienen currículums inflados y no hacen nada, igual solo les dan una bendición y demás, ¿no? Entonces, hay situaciones de abuso y un poco también eso es una de las motivaciones de contar esa parte. Y de abuso Ujú, a los superdotados desde que son niños. Hay casos de actores famosos de los que vive toda su familia, o de niños gimnastas, o de niños futbolistas que aquí pues están aprovechando sus capacidades. Incluso se usa la frase explotación del talento, no con mala intención, pero yo la estoy un poco poniendo en un sentido literal, ¿no? Explotación del talento, ¿qué es esto, no? Entonces, ujú, eh, creo que hay que exponerlo, ¿no? Voy un momento a las preguntas del chat que estoy viendo ujú. que están Sigue. por aquí. De Exhala dice: "¿No serían en muchos casos heridas narcisistas consecuencia del rechazo experimentado?". Entiendo que en superdotados sí, las heridas narcisistas pueden generar compensaciones narcisistas, o sea, no te sientes valorado, querido, y entonces haces como que vales más. Bueno, sería un tema complejo, pero a veces las dinámicas de narcisismo pueden venir de ahí, ¿no? Luego otra pregunta de Piedad García Murga: ¿conoces a alguna persona que haya acompañado con asesoramiento legal situaciones de abuso de este tipo? No, lamentablemente no las conozco. Pero espero que haya algo. O sea, no me he metido a indagar esto, pero al menos hay que ir hablando de ello, igual que con los abusos sexuales a las mujeres y otra serie de injusticias, pues, creo que también una novela tiene un fin social en cuanto a expresar temas de actualidad para, sensibilizar, y cuando vamos sensibilizando podemos, poner delante los problemas.
Obviamente, Mm. yo no tengo la solución, las cosas que cuento en esta novela son exageraciones, ficciones, me puedo inspirar en personajes reales, pero no es real, o sea, no es real en cuanto literalmente, supongo una catedrática narcisista que me he inventado juntando rasgos de varios que he visto así, profesores, catedráticos y demás, o de pseudomaestros espirituales, he hecho una síntesis de dinámicas de narcisismo para hacernos más conscientes y no sufrir ese tipo de abusos, que también es la finalidad de los libros previos, hacernos más conscientes, porque también cada vez nos llegan más pacientes que han sufrido situaciones muy duras en ámbitos universitarios, laborales diversos y hasta instituciones religiosas, ¿no? Entonces, son temas que hay que hacer conscientes, hacer visibles. Estás tocando, sí, sí, estás tocando, de hecho, una de las pandemias de la actualidad, ¿no? Es decir, este aplauso al narcisismo, en donde más bien se considera casi, casi que como un sinónimo de autoestima, ¿no? Y estás poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Porque claro, esto que tú comentas de las universidades, etcétera, no solo pasa ahí, ¿no? El narcisista a veces es el aplaudido, es, y se aplaude a sí mismo, logra que todos le aplaudan y además terminamos en redes sociales aplaudiéndoles también Sí, todos, sí, ¿no? sí, sí, Es sí, no como nos una... damos cuenta. Tienen su ¿eh? séquito de seguidores porque saben seducir. Sí, sí, estás topando, creo que estás poniendo ahí igual que en tu último libro, Liberémonos del narcisismo, que pusiste el dedo en la llaga, ¿no? Y valientemente lo hablas porque poco se habla de esto porque es como una especie de negación, pero estamos viviendo una época tremendamente narcisista, ¿no? Lamentablemente. Oye, y el tema, hablabas de que la novela es un espejo y es verdad, cuando uno va escribiendo y el relato va, claro que aparece un espejo ahí, ¿no? Cuéntame, en ese espejo, ¿avanzaste a ver algo de ti que tú dices, wow, esto yo no sabía de mí misma? Es decir, ¿te dijo algo a ti la novela mientras tú narrabas? Es decir, ¿algo aprendiste de ti, algo que te asombró, que te gustó, que también puede ser que no te gustó? ¿Cómo te fue con el espejo frente a tu propio rostro? Pues, sobre todo, descubrí que tengo más creatividad de la que yo pensaba, Ujú, por un lado, que tenía montones de ideas que tenía que ir entretejiendo, o sea, es también como un descubrimiento de algo que te descubres en acción, ¿no? Mis ujú, propios valores también introduciéndose, mis propias intenciones, y también lo que no me gustaba era mi propio perfeccionismo, que es lo que me ha frenado en otros casos a publicar o a exponer textos que he escrito. O sea, que digo, también lo he ido superando en la medida que iba escribiendo, porque era como, o sea, y el perfeccionismo no solo del texto, que obviamente no soy Cervantes, he hecho lo que he podido, y de hecho otras veces decía: "¿Qué voy a hacer escribiendo yo una novela, un cuento, si yo no soy", digo, Cervantes por decir un nivel literario sí, elevado? Entonces, a veces hay el síndrome del impostor que nos puede pasar a cualquiera cuando hacemos algo que no hemos hecho antes o cuando hacemos lo que hacemos todos los días, a veces puede surgir porque aparece una imagen idealizada o una idea de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Entonces ha sido también un trabajo desde la humildad que voy a Santa Teresa cuando dice que humildad es andar en verdad, es decir, bueno, ¿qué verdad puede salir de esta creación que pueda aportar a otros más allá de si el feedback es bueno o malo? O sea, es como trascender la propia parcela narcisista en cuanto a que si aporto bien y si no también, es como un experimento, digo muchas veces con respecto cuando me dicen: "¿Y cómo es que escribes una novela?". Digo: "Es un experimento donde yo ujú, estoy probando otra faceta de mí", o sea, no y no se queda solo en mí, sino que he dado ese espacio para ver qué puedo aportar y donde a su vez trasciendo el si es perfecta, si no lo es, intentando comunicar algo, porque si no nadie comunicaríamos nada, ¿no? Entonces, creo ujú, que es un ujú. buen ejercicio de autotrascendencia escribir una novela en estos términos y a su vez también de lo que me hacían sentir los personajes aprendía de mí. O sea, unos me Ujú. gustaban más, otros menos, unos me daban como risa, otros, o sea, jugaba con ellos, ¿no? Es también como un juego, pero
por ejemplo, cuando escribes la mala, entre comillas, la mala, también es ujú, didáctico que esté ahí, es un símbolo del claro. lado negativo de la naturaleza humana. Dices: "Es que me cae mal, pero tengo que seguir transmitiendo esto Ujú, porque, hay que mm, expresar que esto también existe, no solo hablar de seres de luz", ¿no? Entonces, ujú, como ujú, ponéis por ahí, que intento que sea una lección de vida. Entonces, inconscientemente habré dejado aspectos de mí, como es lógico, pero me da igual. O sea, que está también ese ujú, inconsciente espiritual del que habla Frankel, o Jung, o Maritain y otros. Es que, como yo al menos he puesto una intención constructiva, espero que haya salido algo bueno de mí. Si ha salido algo malo, pues lo siento. Si a alguien no le ha llegado, pues yo lo siento, ¿qué vamos a hacer, no? Pero la intención creo ujú, que es muy importante a la hora de escribir y de transmitir. ujú, Voy a otra pregunta que ujú. pide hablar, que está aquí. ¿Puedes comentar sobre el masking, sobre ese miedo a molestar, a despertar envidia o no pertenencia que lleva ese camuflaje? Eh, el masking es la tendencia, sobre todo en mujeres, puede estar en hombres, eh, que se da cuando la persona es superdotada ha experimentado rechazos, bullying, no comprensión, no se entiende a sí misma porque le reprochan hacer tantas preguntas, ser tan intensa, preguntar tanto o lo que sea, o sea, tus propias inquietudes y es una especie de compensación narcisista, se puede decir, que, que no es un narcisismo maligno, sino es como crear una imagen de uno mismo para no ser rechazado ni atacado, aunque esa persona no dañe ni manipule a los demás. Entonces, ese masking es un enmascaramiento de la capacidad, incluso a veces una negación de la propia persona, a veces acaba creyendo que es esa máscara y sintiéndose culpable por sus inquietudes, pero, pero sería eso, un enmascaramiento para parecer normal, porque se han Ujú, vivido agresiones previas, ¿no? Entonces, bueno, más o menos creo que así queda un poquito claro. No sé si Eliana, tú quieres preguntar ujú. sobre esto o algo. O sea, bueno, yo te escucho y como sé que es evidente para todos por los libros que hemos leído de ti, por los papers que has publicado, bueno, por toda tu trayectoria profesional, que eres especialista y que realmente conoces profundamente la mente humana cuando se escapa en sus dolores, en sus heridas, etcétera, ¿no? Y creo que la superdotación y el narcisismo, sin ser buenas o malas, son manifestaciones humanas con las que tú has trabajado día a día desde hace más de 20 años, ¿no? Entonces, sí, sí, fíjate que me nace una pregunta que creo que a todos nos nace cuando vamos a leer un libro, ¿no? ¿Qué quieres decirnos a los lectores? O sea, yo tomo tu libro en las manos, empiezo a leerlo y siento que Maribel lo que quiere decirme es. Varias cosas, pero la fundamental Ujú, es que escuchemos nuestra propia verdad, que nos permitamos ser quienes somos y que no nos dejemos manipular, especialmente en lo que nos aleje de lo que realmente nos corresponde en la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, un líder narcisista que crea una secta es un maestro de crear sentidos falsos, pseudosentidos, y de desconectar a la gente de su verdad. Y la gente se queda consolada porque cree que ya tiene el sentido, pero tiene una mentira, ¿no? Entonces, sobre todo es invitar a buscar la propia verdad, a ir a lo esencial de uno mismo, y eso es un trabajo para toda la vida, por un lado, pero es un trabajo donde todos podemos ir creciendo de manera progresiva, ¿no? Entonces, sobre todo es un camino, o sea, para mí lo esencial de Aurora, que es el personaje central, hay otros, es su intensa búsqueda de la verdad y de su sentido vital, confrontándose con aquello que le ha creado un sentido falso, la manipulación narcisista, el encajar demasiado, el no siempre escucharse a sí misma y ceder, pues es como, o sea, lo que quiero es como mostrar la posibilidad de romper las cadenas que nos impiden expresarnos con libertad de todo tipo. O sea, que hay un recorrido posible, puede haber muchos otros. ujú. Imagínate que un lector de esos cientos y miles que te leerán te hace una pregunta o tiene la posibilidad de hacerte una pregunta sobre el libro, así como yo tengo la posibilidad ahora. ¿Cuál sería la pregunta que te gustaría que te hagan?
En Pues otras palabras, coloca una pregunta radical que tú dices, sería genial que me preguntes tú a un lector. es que yo creo que ya me lo has hecho. Ajá. La última que me has hecho de qué es lo fundamental que quieres que transmita, o sea, Ujú, que quiero transmitir con el libro, o sea, esa sería la pregunta para mí fundamental. Ahora ajá, mismo no se me ocurre otra, ajá, ujú, pero yendo ujú, igual a preguntas más triviales, ¿el ujú, libro es, difícil de leer? No, he intentado hacer un libro sencillo de leer y profundo a la vez. O sea, no ujú, creo que complicar las cosas las haga más interesantes. Entonces, he ujú, intentado esto, si lo he conseguido o no, ya me dirán. Quiero llegar al alma de las personas también, o sea, llegar al alma es que no yo, sino que el libro les lleve a hacerse las preguntas que se hace la protagonista. ¿Para qué? Para que ese libro traiga alguna luz hacia ellos, ¿no? ujú, Entonces, ujú, eso sería un elemento para mí fundamental. Es posible que llegue a unas personas, a otras no, porque ujú, cada persona conecta con un tipo de relato y no con otro. A veces me pasa con cierta ujú, literatura que me han recomendado 1000 veces y se me cae de las manos, y a otros les parece fascinante, y otra que dice la gente: "Ah, esto es un rollo", o tal, o no me dice nada, y yo me lo he leído 3 veces. Entonces, la propia sensibilidad es lo primero que se debe respetar. ujú, Entonces, ojalá ujú, a alguien le ayude a verse reflejado en su propia búsqueda de sentido y ojalá aporte luz acerca de qué pasos, qué elementos se pueden tener en cuenta, que obviamente no es un libro mágico que lo lees y encontraste el sentido de tu vida, pero sí hay pistas de cómo cultivarlo, cómo trabajarlo, ¿no? Entonces, intento dar un sentido al sufrimiento de la protagonista, por eso hablo de la desintegración positiva en algún momento. Es un concepto de Dabrowski, un autor que también escribió sobre el sentido a mediados del siglo XX, que habla de cómo podemos evolucionar con respecto al sentido de nuestra vida a través de crisis sucesivas que nos hacen ver de una manera más amplia la realidad. Entonces, también es un libro sobre la desintegración positiva, contada en forma de ujú, historia, en algún momento explicado de manera somera. Quien quiera profundizar en esto tendrá que leer la teoría, ¿no? Pero también quiero hablar de esto a través de la historia. Es un tema que se habla a veces en el ámbito de la superdotación, porque Dabrowski decía que las personas superdotadas eran más propensas a este tipo de crisis que llevaban a la desintegración positiva. Puede darse en cualquier ser humano, pero como digo, aquí es más intenso, más profundo, más elaborado. Entonces, también es un elemento importante que entendamos que a veces lo que nos genera malestar es lo que abre la puerta a un despertar de la conciencia, para mostrar lo que es incongruente en la vida, lo que no nos llena, aquello que nos engaña. Entonces, ojalá también provoque esto, ¿no? Ayudar a ver la propia verdad. Hay una pregunta ujú, que me hacen también aquí, si pregunta a alguien, me hace gracia, pero bueno, voy a responder. Pregunta a alguien: ujú, "¿Eres superdotada?". Entonces, voy a decir primero una cosa con respecto a ujú, lo que he dicho antes. No soy superdotada, porque no es mi identidad. No puedo decir soy. Sí tengo superdotación, o sea, sí, lo puedo decir. No voy a hacer el masking que estoy criticando, no voy a negar la verdad, cada vez se habla más de hablar con naturalidad de esto. Entonces, sí, tengo esa superdotación evaluada, y sí, vamos, es parte de lo que yo he vivido. No todo lo que yo he vivido está reflejado en esa novela, pero sí hay algunas vivencias que tienen que ver con la propia experiencia, incluso la del enmascaramiento, que a veces lo he hecho muy bien. Por ejemplo, he enmascarado muy bien mi vena literaria, ¿no? Por ese perfeccionismo. Es un ejemplo de lo que a veces podemos hacer las mujeres con superdotación. No me gusta decir soy, me gusta decir tengo, porque es solo una dimensión de mi personalidad, hay muchas otras, ¿no? Pregunta alguien también, mi otra pregunta: "¿Cómo se llevan los superdotados con la naturaleza?". Pues depende, porque eso es un elemento independiente de la inteligencia. Los que, digamos, son más completos, más sensibles, pueden tener una profunda necesidad de conectar con la naturaleza, especialmente, como digo, los que tengan una sensibilidad más profunda. Pero, ¿puede haber alguien superdotado que odie a la naturaleza? Pues, por supuesto. Quizás Woody Allen es superdotado y se pone muy nervioso en la naturaleza por los bichos, los insectos, el polvo, la suciedad. Pues también es un poco la hiperintelectualización del neurótico que puede ser superdotado, ¿no? Entonces, veamos la superdotación como una dimensión, no como algo que define el propio ser. Es una herramienta.
Ahí me ha podido tocar una herramienta, pues, que es un poco más rápida, más eficiente, me interesan muchas cosas a la vez, hago muchas asociaciones entre temas diversos y a veces enmascaro por pura supervivencia, pero, no es lo que yo soy esencialmente. Entonces es importante diferenciarlo, porque si no, esto puede llevar a confundir, superdotación con cosas que no son superdotación, o confundirlo con la identidad personal, que creo que es algo muy peligroso. Ujú, ujú. Uy, escuchándote, y bueno, veo que ya tenemos apenas unos minutos de tiempo. Qué bueno que la gente se interese en estos temas, ¿no? Y qué bueno lo que has dicho, porque a mí me gustaría recuperar, para hacerte ya la última pregunta, me gustaría recuperar tres momentos de este diálogo, ¿no? El primero es cuando decías, para mí fue al revés, es decir, yo creo que primero soy escritora desde el plano de la ficción porque me he ido con los personajes solita en la narración, me he dado cuenta que soy creativa, me he ofrecido la oportunidad de vivirlo. Ese es el primero. El segundo es que, bueno, tu erudición a nivel de profesional, pues seguramente nos va a matizar estos personajes de una manera eh, clara, caracterizada, de modo que podamos identificar las personas que no conocen de patologías, etcétera, pues lo van a identificar, lo cual es bastante didáctico para la gente, especialmente en el plano narcisista, que creo que es importante. Y lo tercero es esto último que creo que es con la pregunta que quiero finalizar, Maribel, porque dices, yo he hecho lo mejor que he podido, lo que quiero es comunicar. Es evidente por todo lo que nos has contado que tienes un objetivo terapéutico, entendido como voy a ofrecer una especie de libro provocador que haga algo en el que lea, ¿no? Y ahí te quisiera preguntar, eh, cuando eres terapeuta y cuando eres novelista y cuando haces preguntas y cuando eh, usas tu eficiencia intelectual para preguntarte cosas que están más allá de lo intelectual, ¿sí? ¿Qué es lo que te mueve, Maribel? ¿Cuál es el valor que hace que Maribel se mueva en todos estos niveles, más allá de sus capacidades? Pues para mí siempre ha sido la búsqueda de la verdad y la conexión con el amor. Son 2 elementos fundamentales que configuran todo lo demás que me pueda estar moviendo, ¿no? Al menos en lo Ujú. esencial, en lo más radical. Luego puede haber distracciones, en fin, pero lo radical para mí, con respecto también a lo que me ha movido en este caso y en otros muchos aspectos de mi vida, va por ahí. Mm, mm. Sí, bueno, yo no tengo más preguntas, solo me muero de ganas de leer me imaginaba que lo que te mueve es, además de darnos una caracterización clara de tu experticia, pues nos estás regalando tu corazón, tu manera de ver la vida, tus preguntas, pero sobre todo eso que has dicho al final, ¿no? Eso que te mueve a ti, ¿no? Que en el fondo desde pequeñita de lo que yo sé de ti te movía, que era comprender la mente humana y tratar de dar la mano o tratar de hacer algo por el sufrimiento, ¿no? Para algo y por algo elegiste la psiquiatría. Y yo me imagino que en ese libro estará, lo vamos a encontrar en cada apartado y en cada personaje, y eso hace valiosísimo tu aporte, ¿no? Así como tú dices, me he lanzado a esta aventura. Bueno, pues si te has lanzado, lo más probable es que nos va a llegar, porque esas son las historias que llegan, ¿no? Las Pues que eso son espero. dadas desde ahí. Esa es la ilusión y la Seguramente esperanza. ya te irán dando retroalimentación. Sí, por Sí, sí, favor, ¿cómo quienes lo quisieras? leáis, tengo mucha Claro, curiosidad, porque esto es como sí, sí, lanzar una botella al mar a ver qué pasa, ¿no? sí, Entonces, sí. quien lo lea y quiera, pues puede dar su feedback y yo encantada. Y como digo, espero que los valores que he querido transmitir ahí os lleguen a todos. La novela la podéis conseguir desde el día 16, no sé si desde hoy a las 12 de la noche, pero diríamos ya mañana en Amazon. Se puede conseguir no, justo es una pregunta que acaba de salir. La novela en papel sale desde mañana en Amazon y en ebook
se puede conseguir desde el día 15 de noviembre. En ebook ya está en preventa, pero si la queréis en papel, como digo, en Amazon la podéis encontrar a partir de mañana. Así que bueno, pues vamos a ir acabando, si te parece, Liana, no sé si queda algo Sí, más. sí. O sea, bueno, esto de la indicación de dónde van a encontrar, si alguien quiere comunicarse contigo para preguntarte algo en específico, bueno, estás en redes sociales, es muy fácil encontrarte. Sí, Y nada, invitarles a todos que yo que te conozco profesional y personalmente, creo que nos vamos a sorprender. Maribel nos va a sorprender nuevamente. espero que Seguramente sea con esta para bien. novela nos vas a sorprender a todos. Así que nada, el que les invito a todos a que nos sumerjamos en el mundo de Maribel, que seguramente con ese corazón que siempre has tenido por ayudar y por tener la vena terapéutica siempre, nos vas a dejar con muchas preguntas al cerrar la última página de tu libro. Así que gracias por lanzarte esta aventura. Te lo digo en nombre de los lectores que seguramente ya te irán agradeciendo poco a poco. Muy bien, pues muchas gracias, Eliana, también por la aventura de ayudarme a abrir la puerta al mundo de esta novela, y creo que todo lo que has aportado, pues ha enriquecido la comprensión de la misma. También como escritora sabes de qué va esto, y espero que también tengas mucha suerte con tus libros. Ella es poeta, yo recomiendo sus libros, también llenos de profundidad y de valores, así que a ver qué sacamos una y la otra de nuestros experimentos respectivos, ¿no? Sí. Gracias por invitarme. De nada, hasta luego a todos, y espero vuestras noticias. Buenas tardes.